Hebreos capítulo 4. Quisiera animarles a pensar en el reposo de Dios. Y este tema es muy importante, hermanos, para lo que tenemos este año por delante. No estamos aquí solamente para venir los martes y los domingos a las reuniones. Estamos aquí porque el Señor nos ha puesto en esta ciudad, cada uno. Créalo, no lo crea usted, no sé qué piense, pero no estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque Él nos puso aquí y nos tiene aquí con un propósito. Y ese propósito es el que cada uno tiene que enfocarse este año. ¿Qué más quisiéramos nosotros desde el liderazgo poder tener claridad y mayor actividades para cada uno, pero no depende tanto de nosotros? Lógicamente tenemos visión sobre qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué actividades hay este año, y voy a mencionar algunas ahora al final, pero la idea es que cada uno sepa que tenemos algo para hacer. No hay nada para hacer si no hay reposo, si no hay paz, si no hay descanso en el Señor. Dice capítulo 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, pero en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su obediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta porción, como ustedes saben, está escrita al pueblo de Israel, a los creyentes hebreos, pero pensando en los hebreos que Dios sacó de Egipto. Y quiero llevarles un momento ahí. ¿Cómo estaban ellos? Estaban esclavizados. ¿Cómo estaban ellos? Estaban humillados. Estaban siendo asesinados. Los niños eran matados para que no crecieran. Estaban sufriendo todo lo que Egipto había puesto sobre ellos. Y eso éramos nosotros, hermanos. Egipto es figura del mundo y Faraón es figura de Satanás. Pero leímos en el capítulo 2 que dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Igual, ellos, al igual que nosotros, estaban en esclavitud. Y Dios le dijo a Moisés: he visto la aflicción y he descendido para librarlos. Y utilizó a Moisés como mediador para sacarlos. Pero leíamos en el capítulo 3, Moisés fue fiel al que le constituyó como siervo sobre la casa de Dios, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos ¿qué? Nosotros.
Y estamos viendo aquí la superioridad de Cristo, superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a los apóstoles, superior a Moisés. Pero no solamente la superioridad de Cristo, la superioridad de la obra de Cristo y superior los resultados en Él. De hecho, la carta, ustedes pueden sacar un estudio que lo podemos ir viendo poco a poco, dice las cosas mejores. En Cristo tenemos mejores promesas, mejor esperanza, mejores sacrificios. Y hermanos, si ellos en Moisés encontraron el reposo sacándolos de Egipto, aunque lo que vamos a ver en el capítulo 3 y 4 es un acto de desobediencia e incredulidad que no les permitió a la mayoría disfrutar el reposo, hermanos, ¿cuánto más nosotros encontramos el reposo en Cristo? Pero es ahí donde quiero llegar. ¿Realmente reposamos en el Señor? ¿Realmente descansamos en Él? ¿Cuál era la razón por la cual ellos no descansaron al Señor? Una razón principal la encontramos en el capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Versículo 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa, alguno parezca no haberlo alcanzado. Y dice que a ellos no les aprovechó ahí la palabra por no ir acompañada de ¿qué? De fe. ¿Cuál fue la razón principal? No le creyeron a Dios. No le creyeron. Clamaron por liberación. Pidieron que el Señor los rescatara, que les diera nueva vida. Y cuando la tuvieron, ¿qué dijeron? ¿Por qué nos haces morir en este desierto? ¿No hubiera sido mejor quedarnos en Egipto y disfrutar allá de las ollas llenas de cebollas y pepinos y los perros y todo aquello? Mentiras. Ellos eran esclavos. Ellos eran esclavos. Y es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que pensar. La vida que tenemos ahora en el Señor, ¿sí es suficiente, hermanos? ¿Sí nos satisface el Señor? ¿Sí estamos descansando en Él? ¿O hay alguno que parezca no haberlo alcanzado? Los que hemos creído hemos entrado en el reposo y hemos reposado de las obras como Dios de las suyas, acabamos de leer acá. Pero estamos en ansiosa inquietud. Ese fue el mensaje del Señor a los que le seguían. ¿Por qué estáis en ansiosa inquietud? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. No temáis, manada pequeña, vuestro Padre le ha placido darles o daros el reino. Y hermanos, algo que no nos deja avanzar, que es la incredulidad. No le creemos a Dios. El Señor Jesucristo le recalca eso a ellos, porque cuando Él ya termina su obra, pensando que le habían entendido que Él venía para salvar a los pecadores, morir, resucitar e ir a preparar lugar, estaban afligidos, estaban tristes. ¿Y qué les dice? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y luego les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Temamos pues, dice el versículo 1, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar al reposo, alguno de vosotros parezca, no es que no tenga el reposo, es que parezca no haberlo alcanzado. Hermanos, desde que creímos en Cristo hemos entrado en el reposo. Pero una cosa es entrar en el reposo y otra cosa es tener el reposo. Lo mismo que hemos enseñado de la paz. Una cosa es la paz con Dios. Y otra cosa es la paz de Dios. Los que hemos creído estamos en paz con Dios. Ya no hay condenación para los que están en Cristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero es diferente que un creyente de que ha recibido la paz con Dios, que ya no tiene enemistad con Dios, no tenga paz. ¿A qué se debe eso? A que no estamos echando sobre Él toda nuestra ansiedad. Si nosotros descansamos toda nuestra ansiedad sobre Él, Él tiene cuidado de nosotros, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hace? Guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones delante de Dios.
Entonces es lo mismo con el reposo. Una cosa es entrar al reposo de Dios y otra cosa es reposar en las obras de Dios. Entonces, ¿qué? Como los tesalonicenses lo entendieron mal, me hacía pensar mientras el hermano leía en Tesalonicenses que se repiten las dos cartas la venida del Señor, tanto que en la segunda Pablo tiene que llamarle la atención y decirle, pero venga, sí, Él viene, pero hay que trabajar. Ellos dijeron, no, bueno, si Cristo ya viene, entonces no trabajemos, no hagamos nada, y se relajaron. No, es que no trabaje, que no coma. Y algunos andaban de una manera que no era la correcta. Pero lo que estamos hablando no es de dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Lo que estamos hablando es de dejar de hacer lo que no tenemos que hacer. Es de dejar de preocuparnos por aquello que el mundo se preocupa. El mundo va en una carrera, en una veloz carrera a la perdición y nosotros detrás de ellos. No. Nosotros hemos huido de la corrupción. Cuando el mundo corría a la perdición, nosotros nos detuvimos, miramos la cruz y en vez de seguir el camino ancho, miramos a Cristo en la cruz diciendo, todo ha sido consumado. Todo se ha acabado. Y entramos por el camino angosto rumbo al cielo. Pero nosotros estamos parados, mirando hacia atrás como la mujer de Lot, y queriendo hacer lo que el mundo hace. Y es ahí, hermanos, donde no encontramos el progreso. Queremos progresar en la vida espiritual, tenemos que detenernos, tenemos que hacer un alto en el camino y pensar en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? Y creo que el Señor llamó la atención al pueblo de Israel porque ellos se ocuparon de sus cosas. Tanto que volvieron las cosas de Dios como cosas de ellos y volvieron las cosas de Dios como doctrinas de hombre y dejaron de un lado a Dios para ocuparse de las cosas de ellos. Hermanos, estamos leyendo acá en Hebreos que dice, por tanto queda un reposo, versículo 9, para el pueblo de Dios, pero el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de la suya. Procuremos entrar en aquel reposo. Es un esfuerzo, hermano. Cuando dice procuremos, debe haber una disposición. El Señor le dice a Marta, porque Marta se afanaba con muchas cosas. Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. María estaba ahí y ella estaba reclamándole que no te da cuidado que mi hermana no me ayuda, que mi hermana no se ocupa de los quehaceres de la casa. Alguien tenía que hacerlo y lógicamente Marta lo debía hacer. Si eso era lo que el Señor le había puesto para hacer, lo debía hacer. Pero estaba ansiosa. ¿Y qué le dice el Señor? María ha escogido la mejor parte, la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Dónde estaba María? A los pies del Señor. Hermanos, perdemos tiempo detrás del mundo, perdemos tiempo siguiendo la corriente del mundo, perdemos tiempo tras de lo que el mundo ve. Queremos ver lo que el mundo ve, queremos hacer lo que el mundo hace. Pero compartiendo esto con los hermanos en Valledupar, ya el tema es distinto porque la ciudad está, o sea, si Villavicencio les parece una locura, Valledupar es terrible. La gente no respeta a la autoridad. La gente no respeta los semáforos, no usan cascos. Es un desastre total. Pero yo les decía, si todo el mundo lo hace, no es justificación para nosotros, sino es que todo el mundo lo hace. ¿Por qué? Vuelvo y les recuerdo, hermano, porque nosotros no somos del mundo. El Señor Jesucristo dijo, oro por esto, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Éramos del mundo, hermanos. Esto erais, dice Pablo, algunos de vosotros, pero ya no somos eso. Hemos creído, hemos sido libertados, hemos sido llamados, y leíamos en el versículo capítulo 3 la vez pasada, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, no terrenal. No tenemos parte ni suerte en este mundo, hermanos. Vivimos para agradar al Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer este año? Procuremos entrar al reposo. La palabra, dice acá, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante. Está diciendo, si esto que vivieron ellos, semejante ejemplo de desobediencia, no nos toca el corazón, ¿qué nos puede tocar? Que la palabra penetre y corte y nos haga entender, hermanos, es tiempo de despertarnos. Es tiempo de levantarnos. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Dice, cuando el Señor les aparece en el monte de la transfiguración, dice, permaneciendo despiertos, vieron la gloria del Señor. Y en medio de un mundo, hermanos, de tinieblas, de total oscuridad, nosotros como hijos de luz debemos permanecer, ¿qué? Despiertos, atentos.
No como el mundo, no a las cosas que el mundo quiere, sino a lo que Dios quiere. Estábamos escuchando el testimonio de estos jóvenes y aquí hay una gran necesidad. Tal vez pensamos como iglesia, no es que somos pocos, es que somos débiles. No, hermanos, somos los que somos. Somos los que el Señor quiso que estuviéramos acá. No hay otro y no va a enviar más. Y si envía, bueno, el Señor es muy misericordioso con nosotros. Pero estamos acá porque Él nos ha puesto acá. Entonces, la necesidad es grande, hermanos. Tenemos mucho trabajo. Pero cada uno tiene que reposar en el Señor. Ocúpese de sus asuntos, ocúpese de su negocio, ocúpese de su familia, ocúpese de su empleo. Pero sobre todas las cosas, tenga al Señor en prioridad. ¿Hay algo oculto? ¿Hay algo que no se sepa? Dice el versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor no solamente nos ha salvado para librarnos de la condenación eterna, sino que nos ha salvado para una vida de servicio y que aparte de que nos salva, nos premia. Y eso para mí es sorprendente. Porque ante el tribunal de Cristo, todos nosotros daremos cuenta de nuestras obras, las que hayamos hecho en el cuerpo, buenas o malas, y cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero hermanos, frente a las actividades del año que tenemos por delante, podemos planear muchas cosas. Podemos llenarnos de actividades todo el año. Pero más que las actividades, hermanos, más que el trabajo, es que cada uno pueda reposar en el Señor. Cada uno pueda reposar. Aquellos perecieron en el desierto y no entraron al reposo. Y dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y cuando el Señor le dice, bueno, ya los he limpiado, avance, ¿qué dice Moisés? No iremos adelante si tu presencia no va con nosotros. Lo más importante, hermanos, en el reposo es que encontremos devoción en el Señor. Una cosa es la obra del Señor y otra cosa es el Señor de la obra. No puede haber obra del Señor si no hay una devoción al Señor de la obra. La obra del Señor se hace cuando hay devoción. Él va a utilizar ¿a quiénes? A los que se disponen para el servicio. En una casa grande, dice Pablo, hay muchos utensilios. Unos para usos viles, otros para usos honrosos. Todos son útiles. Pero si alguno se limpia, será un instrumento ¿qué? Útil. Dios quiere que seamos útiles y dispuestos para toda buena obra. ¿Hay algo que no nos deja avanzar? ¿Hay algo que nos impide? Los últimos versículos dicen, teniendo pues un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, primero, retengamos nuestra profesión. Hay uno que ha vencido, hermano, se ha sentado, ha sido exaltado y ha sido puesto muy en alto. Pero también tenemos uno que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque fue tentado en todo. Él sabe. ¿Hay algo que el Señor no sepa? ¿Hay algo, hermano, por lo que estás pasando? ¿Algún problema, alguna dificultad, alguna necesidad, alguna pérdida? Él lo vivió todo. ¿Qué no vivió el Señor? Es sorprendente que cuando los discípulos le dicen, Rabí, ¿dónde mora? Ellos fueron y vieron dónde moraba. No era una mansión. No era un palacio, hermano, pero se quedaron. Hermano, lo que nos atrae no es lo que tengamos o lo que podamos recibir, es el Señor. Maestro, ¿dónde moras? Y se quedaron. El Hijo del Hombre no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Pero cuando el Señor le dice a los discípulos, si ustedes si quieren ir, váyanse también. Mire, la gente se está yendo. ¿Qué dijeron? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos, hermanos? Él puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Hay alguna tristeza, hermano? Él es el varón de dolores, quebrantado, afligido. Él sufrió la aflicción que nosotros jamás hubiéramos podido imaginar. Él ha sufrido lo que tú y yo, hermanos, sufrimos. ¿Algún dolor? Él es el varón de dolores. ¿Alguna pérdida? Él dice que para que el grano de trigo dé fruto, primero tiene que caer en tierra y morir. Si no muere, queda solo. Y Él tuvo que morir. Él es el varón de dolores. Y en esta mañana podemos pensar, Él sufrió todo como
nosotros y puede compadecerse de nuestras debilidades. Por tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, tenemos el descanso en el Señor y tenemos a uno sentado que nos permite vivir cada día en pleno reposo. Quisiera hablarle al corazón a cada hermano. Si hay algo por lo que usted está pasando, si hay algo que le aflige, si hay algo que le molesta, si hay algo, hermano, que no le deja avanzar en su vida espiritual, eche toda la carga sobre el Señor. Necesitamos ser restaurados, hermanos. Necesitamos venir a Él. El apóstol Pablo dijo: todo lo que yo tengo, todo lo que para mí era valioso, todo por lo cual me esforcé, lo he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Salvador, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para alcanzar a Cristo y ser hallado en Él. No necesitamos ser hallados en nosotros, ni en nuestra fuerza, ni en lo que creemos que somos, nada. Necesitamos ser hallados en Él. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no. ¿Ya para qué? ¿Quién soy yo? Dijo Mefiboset: ¿quién soy yo? ¿Un perro muerto? No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, porque hay que vivir acá y tenemos los pies acá, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Descansemos en el Señor, reposemos en Él, traigamos toda nuestra ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de nosotros, Él intercede por nosotros, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Y vendrán cosas buenas? Seguramente. ¿Vendrán cosas malas? No lo duden, no lo duden. Ese es el pan diario de cada creyente. En el mundo tendréis aflicción. Y el apóstol Pablo dice: a vosotros es concedido a causa de Cristo no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pero esta leve tribulación momentánea, ¿qué hace? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Somos diferentes, hermanos, créanme. No dejen que el mundo o el maligno nos llene la mente diciendo: no, vamos mal y con este gobierno vamos peor. No, eso no tiene nada que ver con el gobierno, no tiene nada que ver con este mundo. El mundo va de mal en peor, pero nosotros no vivimos de las cosas que se ven, nosotros vivimos de las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Padre, ¿qué pudiéramos, Padre, añadir a tu libro? Tu palabra es viva, eficaz, más cortante, es penetrante, Padre. Esperamos que penetre, que parta, que destruya todo aquello, Padre, todo argumento humano, todo lo que se levanta contra ti, todo lo que no nos permite avanzar. Padre, queremos encontrar reposo en las cosas de este mundo. No hay reposo, no hay paz para los impíos. El reposo está en Cristo, Él es el reposo. Hemos encontrado en Él satisfacción y vida eterna. Oramos por los que no han creído. Aquí hay jóvenes, tal vez en ansiosa inquietud, tal vez queriendo ser llenados con lo que el mundo llena. Pero el mundo no llena, Padre, el mundo no satisface. El mundo trae destrucción. Gracias por aquellos jóvenes que creyeron en el campamento, en las conferencias que han hecho los hermanos estos días. Ayúdales, encamínales, danos fuerza a nosotros, Padre, para enseñarles la verdad. Queremos rogar tu ayuda por tu iglesia aquí. Pensamos en este barrio, pensamos en los niños que han estado viniendo varios años seguidos. Padre, ya algunos entran a la adolescencia. Oramos por esos niños, por su familia. Algunos padres vinieron a la clausura el mes pasado. Queremos retomar con ellos. Oramos por cada hermano aquí. Hay necesidad de maestros para la clase bíblica de este local. Hay necesidad, Padre, para la clase bíblica en Porfía, tanto para los niños como para los jóvenes. Padre, tú eres el Señor de la mies. Envía obreros a tu mies. Levanta entre nosotros hombres y mujeres dispuestos. Fortalece los matrimonios, los hogares. Ayúdanos en la crianza de nuestros hijos, Padre, porque ¿cómo enseñaremos? ¿Cómo haremos la obra, Padre, si no tenemos buenos hogares, si no tenemos una buena atención a nuestras esposas, a nuestros hijos, a los esposos? Guíanos de manera correcta. Ayuda a los hermanos aquí que tienen sus empresas, sus negocios, sus inversiones. Fortaléceles, provéeles abundantemente, dale sabiduría para lo que hacen, para que lo que hagan, Padre, te glorifique
Oramos también por los que tienen un empleo para que puedan hacerlo de manera correcta, que lo que hagamos te glorifique, que lo que hagamos, Padre, reabunde para tu gloria y que almas puedan ver en nosotros que somos diferentes. Pedimos por los que entre nosotros han profesado fe, se quieren bautizar, quieren echar para adelante, ayúdales. Ayuda a nuestros jóvenes y niños, ayuda a los hermanos que trabajan con ellos y guárdanos, Padre. Si alguno está pasando alguna necesidad, algún problema, ten misericordia. Ponemos delante de ti también a nuestra hermana Zulia acá en su embarazo, Padre, ya a pocos días de nacer su hija. Ayúdale a los médicos que sean sabios para que lo que hagan con ella sea lo correcto y puedan estar sanas ambas, Padre. Bendíceles, fortaléceles, dales tranquilidad. Padre, te encomendamos pues la obra aquí, danos quietud, danos reposo, ayúdanos a hacerlo correctamente en todas las actividades del año, que lo que nos propongamos hacer, Padre, con los jóvenes, con los niños, conferencias, campamentos, la reunión de ancianos este año, Padre, que los hermanos pidieron que fuera acá, danos sabiduría para poderlos atender de la manera correcta, Padre. Nos encomendamos así, queremos salir bajo tu cuidado y dirección, en el nombre de Señor Jesucristo. Amén.